Mis queridos seguidores, bienvenidos a mi canal. Por favor, no se olvide de como el vídeo y suscribirse a mi canal. Mert Demir hizo una de las declaraciones más llamativas de los últimos tiempos en una entrevista especial a la que asistió. La joven estrella hizo unas escandalosas declaraciones sobre Afra Saraaolu, cuyo nombre se mencionó anteriormente con acusaciones amorosas, y Demet Özdemir, que no se cayó de la agenda con su turbulento pasado. A ambos pueden haberse aliado para perjudicarme. Estas palabras incendiaron la agenda de la revista. Las declaraciones de Mert tuvieron eco tanto en el mundo de la música como en el de las series de televisión. ¿Qué había pasado y cómo se había llegado a este punto? En los últimos meses, la aparición juntos de Afra Saraaolu y Mert Demir había traído rumores de amor. Sin embargo, Afra negó rotundamente estas acusaciones y declaró: "Solo somos amigos de Mert". Mert, que en ese momento guardaba silencio, rompió el suyo y fue mucho más allá. Es normal que me recuerden con alguien. Pero el rechazo de Afra se ha convertido en un perjuicio para mi carrera. Habló como si ni siquiera quisiera que la mencionaran junto a mí. Esto me hizo mucho daño. El vínculo de Mert Demir con Demet Özdemir es mucho más complicado. Tras la ruptura de Demet con Can Yaman, su nombre se mencionó con muchos nombres diferentes. Las acusaciones sobre Mert también coincidieron con este periodo. Pero hasta ahora, ni Mert ni Demet habían hecho un comentario abierto al respecto. Hasta ahora, creo que Demet hizo planes para mí durante un tiempo, pero luego me di cuenta de que me utilizó como baza contra Afra. Ahora puede que quiera volver a meterme en esta guerra a través de Can Yaman. Las palabras de Mert suscitaron la pregunta de los reporteros de la revista: ¿están Demet y Afra actuando juntas? Afra Saraaolu compartió un mensaje velado desde su cuenta tras las declaraciones de Mert. Cada uno tiene su verdad. Pero mi silencio no es por culpa, es por bondad. La declaración de Afra fue interpretada por sus seguidores como una referencia directa a Mert. El representante del famoso actor hizo una breve declaración: Afra se centra en su carrera y en sus proyectos. No quiere entrar en la agenda con polémicas personales. Demet Özdemir no se quedó callada ante las impactantes declaraciones de Mert Demir. En su largo post en su cuenta de las redes sociales, utilizó las siguientes declaraciones: "No intento dirigir la vida de nadie. Especialmente este tipo de acusaciones sobre alguien con quien no tenemos ninguna historia en común son a la vez divertidas y tristes". La salida de Mert dice mucho de su propio estado de ánimo, no de mí. Aunque las palabras de Demet recibieron un gran aplauso de sus partidarios, algunos de sus seguidores no pudieron evitar hacerse la pregunta: ¿podría haber una pizca de verdad en lo que dijo Mert? La sensacional salida de Mert Demir causó polémica en la comunidad musical. Aunque muchos artistas prefirieron mantenerse neutrales, algunos dieron su apoyo o reaccionaron ante Mert con mensajes indirectos. Especialmente el tuit de Aleina Tilki: "A veces la gente debería refugiarse en el silencio", provocó comentarios como: "Me pregunto si estará con Afra". Por otro lado, el post de Adise: "No se puede existir atacando a las mujeres", se interpretó como un apoyo a Demet y Afra. La gran pregunta que se plantea en las revistas es: ¿qué opina Can Yaman de todo esto? Según las informaciones que se filtran del círculo cercano de Can, que aún no se ha pronunciado claramente, el actor está muy incómodo. A Can le inquieta que Demet se vea arrastrado a nuevas discusiones. Le preocupa especialmente que esta tensión con Afra y Mert pueda afectar a su hijo después de un tiempo. Estas declaraciones pueden tensar aún más la ya delicada relación entre Demet y Can. Los expertos afirman que estos acontecimientos no son solo una noticia sensacionalista, sino una crisis con efectos psicológicos. La famosa psicóloga Ayla Gurel afirma: estar constantemente en el punto de mira puede ser desprestigiante, especialmente para las mujeres. Las declaraciones de Mert deben evaluarse cuidadosamente, comentó. El consultor de medios Southern Mert llama la atención sobre un punto diferente. Estas declaraciones pueden formar parte de una estrategia de relaciones públicas. Si viene una nueva canción o empieza un nuevo proyecto, todo se revelará pronto. Parece que las acusaciones de Mert Demir desencadenaron no solo una triple guerra de tabloides, sino también una lucha a varias bandas llevada a cabo a través de los medios de comunicación y las redes sociales.
Mientras el frente de Afra y Demet se defendía con líneas claras, las declaraciones de Mert le situaron de repente en el centro de la tormenta. ¿Quién será el ganador de esta guerra? ¿Cuánto tiempo mantendrá Afra su silencio? ¿Se callará Demet ante estos ataques? Y lo más importante, ¿es Mert realmente una víctima, o está jugando el juego según sus propias reglas? Las respuestas a todas estas preguntas parece que sacudirán aún más el mundo de las revistas en los próximos días. Demet Özdemir habló abiertamente por primera vez en esta guerra, que Diletta ha callado durante mucho tiempo tras las palabras de Diletta: es mi deber impedir a Demet. Según su círculo cercano, Demet, que solo ha estado observando los acontecimientos durante un tiempo, se enfrentó a la gota que colmó el vaso con las últimas declaraciones de Diletta. Y finalmente rompió su silencio y pronunció las siguientes palabras de las que toda Turquía hablará: quien intente impedírmelo solo traza sus propios límites. No respiro con permiso de nadie. Continúo mi lucha no solo como madre de mi hija, sino también como mujer. Si Diletta ha asumido un deber, entonces encontrará a una mujer que cumpla su deber con honor. Las duras palabras de Demet eran un mensaje indirecto no solo a Diletta, sino también a los círculos que la respaldan. Tanto es así que la creciente presión sobre Demet y el sabotaje contra su regreso a la actuación tuvieron recientemente un amplio eco en las redes sociales. Sin embargo, esta vez Özdemir prefirió luchar en lugar de guardar silencio. Can Yaman, por su parte, guarda cada vez más silencio en esta creciente guerra entre dos mujeres. Sin embargo, según las informaciones filtradas a los lobbies de las revistas, Can hizo las siguientes declaraciones a sus allegados: no quiero que ninguna mujer apunte a la otra. Sin embargo, algunos discursos de Diletta empezaron a molestarme incluso a mí. Demet es la madre de mi hijo. Cualquier ataque contra ella afectará indirectamente a mi hijo. Estas palabras se interpretaron como un mensaje abierto a Diletta. Aunque no tomó partido públicamente, no pasó desapercibido que habló en defensa de Demet. Sobre todo, el énfasis de Can en que afecta a mi hijo indicaba que ahora no solo tiene una responsabilidad individual, sino también familiar. El nombre de Tuba Büyüküstün no tardó en verse envuelto en este tenso proceso. Tuba, que recientemente ha empezado a ver a Demet con más frecuencia y se rumorea que protagonizará la misma producción con ella, dijo en un breve pero significativo post en las redes sociales: las mujeres realmente fuertes no se bloquean, caminan juntas. Gracias por vernos. No olvides darle a like y suscribirte al vídeo por favor.